Parte 1. En el año 1936, mi abuelo tenía 14 años y los brazos abiertos. Él habla sobre un matrimonio francés al que una vez ayudó a transportar las maletas. Hoy es sábado, día 15 de septiembre del año 2007, y escribe su vida en un cuaderno de colegial. Sé que el amor es más fuerte que la muerte. Sé que eres más fuerte que la muerte. Por eso lo hago, abuelo, para poder orar cada una de tus huellas antes de que el cielo te cubra. Después de eso yo calzaré tus sandalias. El padre de mi abuelo se llamaba Juan y tenía un negocio de venta de hielo. Yo tengo una fecha, 9 de marzo de 1949 a las 9 de la tarde. Mi abuelo, el último inmortal, se llama Jorge Riera. Después de transportar sus maletas al muelle de pescadores, decidió que al ser mayor él también lo haría. Estoy hablando de embarcar, estoy hablando de amar. Abuelo, en ti sé quién soy y a dónde me dirijo. Parte 2. A los 19 años llamaron a mi abuelo a filas. Es almero y mecánico ajustador. Mi oficio es ser poeta, y aunque la mayoría de mis versos mueren y solo sirven para caer a los pies del amor, también soy un soldado. Después de algún tiempo, mi abuelo fue disparado accidentalmente por un compañero del taller de artillería. La bala le atravesó la barriga e impactó el estómago de un muchacho que ejercía de aprendiz. Murió. Yo me limito a esperar los momentos duros junto a él. Quiero decir, amado por él y con él. Después del accidente lo llevaron al hospital militar, donde lo intervinieron de urgencia. Sonríe mientras lo cuenta y tomo nota. Hoy es 10 de enero del 2015 y hace casi un año que mi abuelo, de 92 años, sufrió un ictus. Tampoco pudo con él. Fui a visitarle cada día. Mi mamá no dejó de verte ni un solo minuto. Ayer estuvimos en casa, con la ventana entreabierta y una brisa. En su último viaje rozó nuestras frentes. Qué paz la de sentirte aquí todavía. Qué paz la mentira de saberte invulnerable. Y parte 3. Con algo más de 20 años, mi abuelo, mi amante, todo fulgor y risa y coraje, en un periódico de Buenos Aires localizó una oferta laboral. Amor es el viejo mecánico que nunca se da por vencido. Entre muchos, por su especialidad, fue seleccionado para el puesto. Abuelo sordo, que pocos días utilizas tu audífono, mira cómo se humilla el silencio ante tus pies. Aquí dejo escrito que compraste un billete de barco sin dudarlo. Bienvenida a la mar Atlántica, que te da la clara seguridad de estar vivo. América fue una columna de luz bebiendo de su agua. La agencia de viajes estaba situada en el Jardín de la Reina. Él llegó primero a las Islas Canarias. Me insiste con precisión. Un puñado de gaviotas tramitaron su visado. En las grabaciones, datadas 8 años atrás, la narración de su viaje es totalmente nítida. Ahora ya no. Abuelo, ¿quieres un vaso de agua? Sí. El mundo está dentro de mí, llenándome o vaciándome, dice.